Un diálogo directo en Colombia. El gobierno de Iván Duque ha aceptado conversar de forma directa con los integrantes del llamado Comité Nacional del Paro, que han liderado la convocatoria de marchas antigubernamentales durante los últimos días en el país. Con esta noticia comenzamos porque el presidente abre así la puerta a una negociación exclusiva con ellos para debatir sus exigencias, consignadas en un pliego de 13 puntos. La decisión se conoce más de una semana después de haber dado inicio a la llamada Gran Conversación Nacional, en la que ya habían participado alcaldes y gobernadores electos, así como líderes gremiales. Los convocantes del paro, que inició el pasado 21 de noviembre, habían manifestado que no querían participar de la mesa general. Y es que esta semana han sido convocadas nuevas marchas en Colombia. Luego de las multitudinarias protestas del viernes en contra del gobierno del presidente Iván Duque, para este miércoles está convocado un nuevo paro nacional. El comité que lidera los reclamos hizo un llamado para que las marchas sean pacíficas, como ocurrió la semana pasada. Estamos convocando a todos los trabajadores, a todos los colombianos, a todos los sectores de la sociedad colombiana para que el próximo 4 de diciembre nuevamente nos movilicemos en todo el país, en todas las poblaciones, en campos y ciudades, para exigirle al gobierno la apertura de la negociación, para pedirle al gobierno que establezca la mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro. El presidente Iván Duque ha señalado que está dispuesto a escuchar propuestas constructivas, pero sin imposiciones ni exigencias. Lamentó el caso del joven Dylan Cruz, quien murió cuando una protesta era dispersada, y también la violencia contra policías durante los disturbios. No puede ser que nosotros veamos cientos de policías heridos por vándalos y por pillos. Y no puede ser que se incite a la violencia. A todos nos duelen los incidentes de violencia, como también lo expresé públicamente, que nos dolió el caso de Dylan, porque lo que nosotros queremos es que eso no ocurra en la sociedad. Otro de los puntos por los que ha llamado la atención el presidente Iván Duque son las millonarias pérdidas para el comercio que ha dejado esta jornada de manifestaciones. La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia estimó en $1 billón las pérdidas diarias para el sector comercial e industrial, que ha visto reducida su productividad entre un 70 y un 90%. Que todas las expresiones ciudadanas se escuchan, pero también que no podemos seguir viendo más pérdidas en la economía. Porque si nosotros nos escuchamos y tenemos además una democracia vibrante y con instituciones, no puede ser que hayamos perdido $1 billón en 8 días. Porque esos son los ingresos de comerciantes humildes, de familias trabajadoras y abnegadas. Está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, qué gusto tenerlo. Para mí es un placer, Jason, muchas gracias. Bueno, hay noticia fresca y es el anuncio del gobierno del presidente Iván Duque de aceptar un diálogo exclusivo, un diálogo directo. Hasta ahora el presidente había llamado a los sectores del paro a sentarse en la Gran Conversación Nacional, pero ellos decían no nos meta en ese diálogo, queremos una mesa exclusiva. ¿Qué significa que el gobierno haya dicho sí? Yo creo que es muy importante para el país porque la atención en los últimos días se ha centrado de manera particular en las formas, en los mecanismos que va a utilizar no solamente los dirigentes del comité de paro que llevan ya más de 10 días en una situación que ha generado malestar, pero también ha generado mucha ilusión sobre la posibilidad de negociar. Y creo que este es un mensaje importante, porque es un mensaje que gira en torno de abrir ese debate directamente con ellos. También el secretario general de Presidencia de la República, cuando daba ese anuncio, nos contaba muy bien que la idea es abrir ese espacio y buscar de una manera concertada no solamente cómo se van a adelantar ese tipo de conversaciones, sino de manera particular de qué manera después de llegar a acuerdos se va a integrar a la gran conversación nacional los diferentes puntos, iniciativas, políticas públicas, también algunos aspectos que están relacionados con iniciativas legislativas que muy seguramente tienen que hacer su tránsito en el Congreso de la República. Y yo creo que es un mensaje importante, claro,
claro, también hay una preocupación. Hay que tener en cuenta que las pérdidas que se dan en el comercio en una época que es muy sensible como es Navidad, tiene preocupado a mucha gente, no solamente a quienes están directamente involucrados en actividades de comercio, sino a muchas otras personas más que ven la posibilidad o dificultades de comprar diferentes elementos que hacen parte de la fiesta de Navidad. Lo que el presidente también busca es que no se dé ese paro que está programado para el miércoles de esta misma semana. Entonces, Jason, yo creo que es importante porque abre la posibilidad y también establece, bueno, busquemos un mecanismo para evitar ese paro desde el punto de vista de los traumatismos que genera en materia económica, en materia comercial, y también hay que reconocerlo, Jason, sí, en Bogotá particularmente, pero también en otras ciudades del país hay ya molestias. Muchas personas están aburridas del bloqueo, de los problemas de tránsito, hay muchas personas que no pueden utilizar el sistema público. Hemos visto en diferentes programas en el transcurso de esta semana cómo la gente sale a pie para poder llegar a tiempo a sus trabajos o para regresar a sus lugares de habitación. El ambiente yo creo que se presta para que ya cede el presidente. Esperemos que los dirigentes del paro también entiendan que esto es importante y se puedan sentar a dialogar. Y el gobierno ha pedido como muestra de voluntad a la gente del paro que suspenda las movilizaciones de este 4 de diciembre. Ellos dicen, vamos a evaluarlo. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí se puede hacer. Hay que tener en cuenta que en cualquier proceso de negociación, más aún si hay elementos sociales y políticos, los mensajes son importantes. Los dirigentes del paro han insistido mucho en la necesidad de tener una negociación especializada solamente para ellos. El presidente ya la entrega. Yo creo que es viable. Ahora bien, si nos atenemos a la información de las últimas horas, está programada el paro para el miércoles, es inminente, pero también otros sectores vinculados al paro hablan que muy seguramente va a haber también una jornada de protestas el viernes y el sábado. Yo creo que es el momento de sentarse a negociar ese tipo de situaciones. Nadie está en contra del ejercicio de la protesta social, pero yo creo que con este mensaje por lo menos se envía la ventana abierta para sentarse a negociar y buscar mecanismos que beneficien a todas las partes. Ahora bien, hay un pliego de 13 peticiones que algunas para muchos son negociables, pero otras prácticamente no estarían en la mesa de discusión. Como parte de esa negociación, ¿usted cree que se pueda mantener suspendida la protesta de calle o apenas en la mesa puede haber un encontrón, vuelve la protesta de calle? Jason, yo lo que creo es que muy seguramente se puede levantar la del miércoles. Digamos que se levante la del viernes y sábado si se confirma que es así. Pero yo creo que quizás lo que va a levantar realmente la protesta de la calle en los próximos días son las fiestas de Navidad y de fin de año. Lo más seguro, según algunos analistas y personas que conocen no solamente cuál ha sido la historia de los movimientos sociales, sino los objetivos que estos movimientos tienen actualmente, muy seguramente la segunda o tercera semana de enero se pueden presentar nuevamente jornadas de protesta. Lo que yo creo es que quizás se pueda levantar esta, y si no se levanta, muy seguramente la otra semana, después de una fiesta que en Colombia es muy importante, el Día de las Velitas, la situación cambia por completo en el país, la gente empieza a pensar y a unirse con su familia. Eso puede generar una pequeña tregua navideña desde el punto de vista de las protestas, pero yo creo que está demostrado que en el caso colombiano, como ocurre en otros lugares, la calle tiene un valor muy importante. La protesta no solamente presiona a los gobiernos, sino también a los ciudadanos que terminan por protestarle al presidente de la República porque no logra encontrar una solución. Ahora bien, la gran conversación va hasta el 15 de marzo, así lo anunció el presidente de la República, pero hay que tener en cuenta que muy seguramente más de la mitad de las iniciativas que conocemos tienen que hacer tránsito en el Congreso de la República. Entonces, lo que yo veo es que la presión la va a sentir inicialmente el gobierno, pero esa presión se va a trasladar al Ejecutivo, pero el mecanismo que se va a usar va a ser la calle. Yo creo que viene una etapa de protesta social sostenida, por lo menos el primer semestre del otro año. Y si los convocantes, los organizadores del paro tienen esta oportunidad de diálogo directo, ¿cree usted que deberían aprovecharla? Porque hasta ahora, digamos, esa posición de quiero sentarme cara a cara con el presidente había sido muy envalentonada, teniendo en cuenta de que el presidente es la institucionalidad, es el gobierno electo y podía haber dicho no los recibo. Y viendo ya también que las marchas de la semana pasada empezaron a disminuir sustancialmente, ya que no solo son estos sectores sindicales, sino que se unieron estudiantes, ambientalistas, pero como no hay una tradición de protesta en Colombia, empieza a bajar esa agenda de calle también. Jason, hay algo que no podemos ocultar.
El presidente de la República es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado y es la autoridad democráticamente elegida para administrar las políticas públicas. Y creo que este tipo de ejercicios no solamente fortalecen la democracia, sino que permiten un diálogo para comprender las necesidades de ciertos sectores que quizás no se sienten representados en términos de la democracia liberal en autoridades que han sido elegidas democráticamente. Creo que desde ese punto de vista vale la pena escucharlos, entrar en discusiones, buscar consensos que permita el diseño o el fortalecimiento de las políticas públicas sociales, pero hay que tener en cuenta que el Estado es mucho más complejo. Muy seguramente el presidente de la República acepta ciertos tópicos, pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento de los partidos políticos que hoy día en Colombia se rigen por un estricto estatuto de la oposición, estatuto que ha determinado que ciertos partidos políticos no hagan parte de las filas del gobierno, hay otros que son independientes, hay otros que están en la oposición y yo no veo tan claro que esto pueda salir de un día para otro. Si miramos el tema desde el punto de vista de la representatividad que pueden tener, pues el tema es mucho más complejo. El presidente Iván Duque fue elegido por más de 10 millones de votos hace exactamente 15 meses. El 7 de diciembre, el viernes o el sábado, cumpliría 16 meses, tiene un mandato muy fresco. Algunos dicen que las elecciones del 27 de octubre cambian las variables, eso no es cierto. No las cambia porque en Colombia opera un sistema constitucional. Quizás la favorabilidad del presidente no sea la mejor, pero es la autoridad. Yo creo que esta es una oportunidad importante que todos esperamos en Colombia, que los sectores sociales, pero el gobierno nacional sepan aprovechar para evitar el malestar, disminuir las distancias que existen en estos momentos frente a los gobiernos democráticos y buscar mejores alternativas. Ahora, mientras esto sucede adentro, afuera también empiezan a haber reacciones y quiero que mire la de hoy del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que ha manifestado total respaldo del gobierno de Donald Trump a los que llamó gobiernos democráticos de América Latina. En un discurso que dio desde Kentucky, Pompeo se refirió a países como Ecuador, Chile y Colombia, que han sido escenario en los últimos meses de manifestaciones antigubernamentales. Hemos visto protestas en varios países, en Bolivia, Chile, en Colombia y en Ecuador. Esas protestas reflejan el carácter de los gobiernos democráticos legítimos y de las expresiones legítimas en esos países. Los gobiernos deben respetar eso como las democracias lo hacen. Nosotros en la administración Trump continuaremos apoyando a países para tratar de impedir que Cuba y Venezuela secuestren esas propuestas y trabajamos con gobiernos legítimos para impedir que las protestas desemboquen en violencia, que no reflejan la voluntad del pueblo democrático. Seguiremos vigilantes para que nuevos líderes democráticos no exploten las frustraciones de la gente para tomar el poder, para secuestrar la democracia que los trajo hasta allí. Y quiero resaltar algo, Jairo, y es que se va muy duro Pompeo a respaldar a Chile y a Colombia, dos de las economías más desarrolladas de la región, que están enfrentando malestar y protestas sociales, pero distingue lo que es un gobierno democrático de lo que no es un gobierno democrático para Estados Unidos al decir no respaldo a Venezuela, porque también en Venezuela hay protestas contra el gobierno. No podemos hacer esa comparación Venezuela-Colombia. No, para nada, y mucho menos Colombia, Chile, Venezuela y Cuba, por varios motivos. Destaco dos que creo que son los más importantes. Hay que tener en cuenta que Venezuela y Cuba son unas dictaduras y las protestas que existen, que hemos tenido la oportunidad de cubrir mucho en el caso cubano, por tener un ejemplo, las damas de blanco son mujeres que luchan contra un régimen opresor que representa un importante sector de la isla y de manera particular lo que buscan es abrir mecanismos para que la democracia no solamente encuentre un espacio, sino que se convierta en el modelo de gobierno en la isla. En el caso venezolano es muy alarmante porque tenemos una dictadura que ya lleva muchos años en Miraflores, pero es una dictadura que persigue a la sociedad, que ha generado una crisis muy grande, que no está en capacidad de administrar los recursos importantísimos que tiene y que además está vinculada, dicen algunos actores, con Cuba y otro tipo de organizaciones terroristas en ciertos actos vandálicos. Cuando miramos el cono sur y nos centramos en Chile, es una democracia casi del primer mundo, como dirían algunos analistas, tiene unas tasas de crecimiento muy importantes, aun cuando este año el crecimiento no va a ser muy fuerte, su ingreso per cápita se aproxima mucho al ingreso per cápita en Portugal, que es el país que está en el filo del primer mundo con casi $30.000 de ingresos porcentuales. Muy seguramente Piñera, antes de este tipo de situaciones críticas de la protesta, él tenía presupuestado que en el 2022 muy seguramente el ingreso per cápita en Chile iba a ser de $30.000. Si nos venimos a Colombia, es una democracia sólida, es una democracia que según
la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional va a crecer a 3.4%, lo cual es el segundo crecimiento más destacado de la región. El próximo año está cifrada en 3.6%. Vamos a ver qué ocurre con estas pérdidas, pero son democracias que crecen, que respetan los derechos humanos, que tienen una agenda social, que abren espacios para la discusión. Lo que está haciendo la administración del presidente Donald Trump en boca de su secretario de Estado es simple y llanamente: existen gobiernos democráticos que han sido elegidos respetando las normas constitucionales y que tienen una administración que se reconoce, que no solamente garantiza el crecimiento, sino el desarrollo económico. No se pueden comparar, son escenarios completamente diferentes y además son dos países aliados de Estados Unidos. También hay un pronunciamiento y es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha manifestado preocupación por los actos de violencia que se han registrado durante las manifestaciones de las últimas semanas en Colombia. Y en un comunicado, la CIDH ha condenado los actos de vandalismo y los hechos de represión por parte de agentes estatales. Es decir, al mismo tiempo que condena los hechos vandálicos, también condena lo que puede ser represión del Estado. Y valoró los esfuerzos por investigar la muerte del joven Dylan Cruz con celeridad e imparcialidad. Sobre Colombia, Jairo, también está la mirada de los organismos de derechos humanos. Ha habido un cambio radical de lo que fueron las protestas de la primera semana a los de la última semana, que ya no vemos este vandalismo en las calles. Sin embargo, estos llamados de atención son vinculantes. Son vinculantes, son importantes y creo que en Colombia son muy bien recibidos. Y cuando digo que son muy bien recibidos, no hago única y exclusivamente relación a los movimientos sociales o a las organizaciones locales que tienen un trabajo muy importante e histórico en materia de defensa de los derechos humanos. También el gobierno creo que es consciente de la importancia del acompañamiento, más aún de la Comisión Interamericana, por el papel que juega y de manera particular porque Colombia ha sido respetuoso durante muchos años de las instituciones interamericanas relacionadas con el tema de los derechos humanos. Ahora bien, la preocupación relacionada con la muerte del joven Dylan Cruz, sin lugar a dudas, es uno de los actos más tristes que ha tenido las protestas, la muerte de un joven de apenas 18 años, que el día en que conocemos su partida, sus compañeros de colegio estaban recibiendo su diploma que los acreditaba como bachilleres. Bueno, es una situación bastante dramática y yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es ese acompañamiento, determinar cuál fue las actividades, los mecanismos y de manera especial las formas en las cuales se utilizó armas no letales convencionales en el caso del ESMAD. Si uno mira lo que ha sido la evolución del ESMAD en Colombia, pues veníamos de una situación muy complicada porque antes de la Constitución del 91, quien garantizaba el orden público ante situaciones de disturbios o de vandalismo, pues era la policía militar, lo cual generaba una situación muy crítica. Pero el ESMAD en América Latina se ha convertido en un referente muy importante. Son muchos los servicios de policía, Jason, que vienen a Colombia para entender cómo opera este mecanismo. Ha recibido muchas críticas, no es algo nuevo. Es más, si uno hace un análisis de los más de 105 servicios antidisturbios que hay en las democracias liberales en el mundo, todas tienen problemas relacionados con derechos humanos. Eso no justifica la muerte de Dylan Cruz para nada, pero hay que tener en cuenta que es una situación azarosa, difícil, pero Colombia puede demostrar, y en el caso de la Policía Nacional, preparación, formación, respeto a los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que es una situación crítica. Lo mejor es que las autoridades judiciales, sea la jurisdicción ordinaria o la justicia penal militar, que tome conocimiento de adelante la investigación y que tengamos la oportunidad de conocerlos todos y que lo haga de la mano de la Comisión Interamericana, porque yo creo que eso es garantía no solamente de una justicia clara, oportuna y precisa, sino de manera particular de mirar los estándares internacionales. El director de la policía ha sido claro, se han respetado todos los estándares internacionales. La resolución que regula el tema del manejo de las armas y las formas de procedimiento al momento de graduar el uso de la fuerza ha tenido el acompañamiento de Naciones Unidas. No es algo que se inventó Colombia, no es algo que improvisó. Desde ese punto de vista yo creo que hay un mensaje tranquilizante y ojalá se pueda comprobar con los fallos de la justicia. Y sobre todo que ha servido como un precedente para lado y lado de tener mucha prudencia frente a la forma cómo se va a manejar el orden público en adelante. Muchas gracias, profesor Jairo Libreros, analista permanente. Para mí es un gusto estar contigo y espero acompañarte toda esta semana. Siempre bienvenido.